Bueno, en tema pórtico, como ya les había dicho, lo que vamos a hacer es obtener los esfuerzos de sección de una estructura tipo pórtico que ya un poco se les había presentado a ustedes. Recuerden que los primeros prácticos, esos que no eran obligatorios, tenían un ejercicio que tenían que calcular reacciones. Y una de las estructuras en las que tenían que calcular las reacciones eran los pórticos. Bien, los pórticos se constituyen, a diferencia de las vigas que ustedes han hecho el práctico anterior, ella es una estructura que se desarrolla en el plano, ¿bien? O sea, está conformado por las partes horizontales, vigas, partes verticales, columnas, y hay elementos también inclinados, ¿bien? Que de acuerdo al grado, digamos, de solicitaciones que tiene, uno lo puede llegar a dimensionar ya sea como vigas o columnas. Pero en definitiva son estructuras que se desarrollan en el plano, ¿bien? Este caso particular del pórtico que se les presenta aquí en la figura, es un pórtico que tiene entre los puntos C y D, tiene un tensor. Bien, yo les quería desarrollar este ejemplo un poco para que tengan una variedad, para que después cuando hagan un práctico más o menos tengan con qué guiarse. Tengan en cuenta que, o revisen después, en el aula virtual hay otro ejercicio de pórticos desarrollado que lo hizo el ingeniero Cesano, que es un pórtico triarticulado. Bien, ya lo van a saber distinguir ustedes con la tipología que tienen en el práctico, y bueno, lo que nosotros les damos como ejemplo. Bien, por ahí no se hagan tanto problema con saber identificar el tipo de pórtico. El procedimiento de cálculo es el mismo para todos. Bien, si uno digamos, se cierra y aplica ese procedimiento, va a poder resolver cualquier cosa. Por ahí sí, estos ejercicios por ahí tienen alguna particularidad que si se dan cuenta, ya ahora les voy a decir cuál es la de se les puede hacer un poquito más fácil, pero si no lo saben a priori, ustedes podrían resolver lo mismo el ejercicio, o sea, siguiendo el procedimiento para calcular los esfuerzos y posteriormente hacer el dimensionado. Bien, entonces, como les decía, este pórtico en particular, lo que por ahí la característica especial que tiene es este tensor que está acá. Bien, en sí este pórtico está conformado por tres chapas. Bien, una chapa es el tensor. Bien, cuando nosotros veíamos la parte de la clasificación de estructuras para ver si son hiperestáticas, isostáticas o hipostáticas, bien, decíamos que el límite entre chapas estaba dado por esto, que son los vínculos internos, que son las articulaciones en este caso. Bueno, acá está bien delimitado una chapa, que es el tensor. Tenemos otra chapa más, que es la barra esta inclinada. Bien, es la barra inclinada que está entre los puntos A y E. Y lo que queda, que es esta T que está acá, sería la tercera chapa. Bien, sería la T esta que está entre los puntos E, G y B. ¿Está? Esas tres estructuras están unidas mediante vínculos internos. Tenemos un vínculo acá en el punto E, y después en estos dos puntos hay estos vínculos que son los que unen el tensor con las dos chapas. Bien, fíjense que en particular estos vínculos, digamos, donde articula el tensor, fíjense que esta barra pasa de largo. Bien, y se articula a toda esa barra, se articula el tensor en el punto C. Lo mismo pasa en D, la barra esta vertical pasa de largo y se articula acá el tensor. Bien. Bueno, ¿cómo se comienza la resolución de estos ejercicios para el tema de cálculo de los esfuerzos de sección? Se empieza con el cálculo de reacción.
Ustedes cuando tienen una estructura de este tipo y se les está pidiendo que calculen las reacciones externas, por ahí una buena gimnasia es lo primero que pueden hacer es ver si en la estructura como está, o sea, tomándola, mirándola como un todo, ustedes pueden calcular las reacciones. Fíjense que acá los vínculos externos que tengo es un apoyo móvil, que está en el punto A, y un apoyo fijo que está en el punto B. Entonces tengo tres reacciones. Yo en toda la estructura completa puedo aplicar tres ecuaciones de equilibrio, entonces yo puedo obtener, sin necesidad de estar desarmando esta estructura, eh, las reacciones externas. Bien, entonces aplicando las ecuaciones de equilibrio de la sumatoria de fuerza en X, podré calcular RBX de la sumatoria del momento en alguno de los puntos donde están los apoyos, sea en A o en B, podré calcular una de las reacciones verticales. Y finalmente, aplicando la sumatoria de fuerzas en I, podré calcular la otra reacción vertical. Bien, y así tengo lo que vendrían a ser las tres reacciones exteriores o externas, bien, las que se desarrollan en los vínculos externos. Eso no hay demasiada complicación, o sea, simplemente no se asusten por la forma de la estructura, siempre comiencen chequeando si pueden calcular las reacciones externas o al menos alguna de las reacciones externas. Ustedes se van a fijar en el otro ejemplo en el que tienen desarrollado de pórtico triarticulado, que allí pueden comenzar calculando algunas de las reacciones externas sin necesidad desde el comienzo de separarla de la estructura. Bien, no las pueden calcular a todas, pero sí pueden comenzar con alguna. Entonces eso es lo que se deberían fijar siempre al principio. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer para este caso es uno ya con las reacciones externas ya está en condiciones de comenzar a calcular lo que vienen a ser los esfuerzos de sección. ¿Está? Pero en este caso nos vamos a concentrar con tratar de determinar la tensión que tiene ese tensor. ¿Bien? Fíjense una cosa. Este tensor está articulado en ambos extremos y no tiene ninguna carga en el medio del tensor. Bien, en el punto intermedio no hay ningún tipo de carga. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que se va a comportar ese tensor? ¿Alguien me puede decir? Parecido a qué tipo de estructura que ya hemos visto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tipo de estructura tenía sus barras biarticuladas? O sea, tenía las barras articuladas en ambos extremos y no tenía ningún tipo de carga en el medio de la barra. ¿Qué tipo de estructura era ese? Nadie, ya se me ha olvidado todo, digamos. Prácticos anteriores. ¿Qué práctico han visto anterior al de Beagle? Lo de las articulaciones, pero no me acuerdo el nombre de la estructura. Bueno, son las estructuras reticuladas, ¿bien? ¿Sí? Exactamente. Bueno, esa barra de acá se comporta, digamos, igual que la barra de un reticulado, ¿bien? Y si la barra solamente se comporta como la estructura del reticulado, entonces, ¿cuál es el tipo de esfuerzo que tiene? Normal. Normal, ¿bien? Las barras del reticulado solamente tienen esfuerzo normal, no tienen esfuerzo de corte ni de momento flector, ¿bien? Y esta barra, por cumplir esa condición, es decir, por estar articulada en ambos extremos y por no tener ninguna carga intermedia, se comporta como una barra de reticulado, es decir, que solamente tiene esfuerzo normal. Bien, entonces, para esta barra yo me voy a olvidar de los otros refuerzos. ¿Está? Entonces, esa es un poco la ayuda que ustedes tienen o la simplificación para este tipo de estructura. Bien. Si uno no se da cuenta de eso, entonces uno supone a priori que la barra tiene los tres tipos de fuerza. Y hace todo el procedimiento de cálculo a ciega, y al final, si hace bien todo, va a llegar a que el corte y el momento en la barra son cero. ¿Bien? Si uno se da cuenta al comienzo, en base a esto que les acabo de explicar, puede de entrada plantear que solamente la barra tiene esfuerzo normal y calcular después la estructura en función de eso. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo acá he planteado
he sacado bien la chapa que está entre los puntos A y E, y he puesto en los extremos, fíjense, acá están las reacciones internas, la articulación, bien, la horizontal y la vertical de la articulación en E. Y fíjense que acá, en el punto donde articula el tensor, que es C, ya solamente he colocado la reacción interna horizontal, que le he llamado T, la vertical no está, por lo que acabamos de explicar, y esa reacción horizontal será el esfuerzo normal en la barra, ¿bien? Fíjense, yo acá he dibujado, le he dibujado esta tensión T, le he dibujado saliendo de este nudo, ¿bien? Si le he dibujado saliendo del nudo, entonces, ¿cómo estoy suponiendo que está trabajando ese tensor? Está trabajando, sí, ¿Está traccionando? está traccionando, está cuando la fuerza sale del nudo, está traccionando, y cuando entra al nudo está comprimiendo. En este caso el tensor está traccionado porque he dibujado saliendo. Bien, si cuando planteo el equilibrio esa tensión me sale negativa, significará que el tensor está comprimido. Entonces yo al principio supongo un sentido y calculo y me fijo después si es el correcto. Entonces, bueno, acá ya está este diagrama de cuerpo libre de esta barra que está acá. Entonces yo ya podría directamente calcular la tensión del tensor. ¿Y cómo lo hago eso? Tomando momento en E. Bien, fíjense que esto que está acá es la ecuación de la sumatoria de momentos en E igual a 0. He tomado este sentido, el horario, como positivo para armar la ecuación. Y fíjense que acá están, cómo se compone esta ecuación, sería RAI por 2 metros, bien, positivo, porque gira igual que esto, ¿está? Después tenemos el momento que introduce la carga distribuida, que serían 2 kN por 3 metros es la fuerza, ¿está? Y el brazo de palanca de esa carga distribuida se ubica acá en la mitad, ¿está? Entonces el brazo de palanca que tiene es 1,5. Bien, también positivo porque hace girar horario, igual que este sentido de acá, entonces esto entra positivo. Bien, y finalmente debemos incluir el momento que introduce la fuerza del tensor, que es T, que está acá. Su brazo de palanca hacia el punto E es 1,5 y es negativo porque esta hace girar antihorario. Bien, bueno, despejando de esa ecuación llegamos a que la fuerza del tensor vale 10,31. Nos da positivo, lo cual significa que se supuso bien el sentido, entonces el tensor S está efectivamente traccionado. Bien, entonces ahí ya tenemos un primer esfuerzo en nuestra estructura, que es el normal del tensor. ¿Mm? Bueno.